Hola, hola, ¿cómo estamos, alumnos del cuarto año? Espero que estén todos bien. Estamos comenzando un nuevo módulo, un nuevo semestre, una nueva asignatura. Nosotros vamos a estar llevando estadística uno o probabilidad estadística uno. Es un gusto saludarlo desde la distancia. Yo soy el profesor licenciado Benito Figueredo. Eh, Estoy llevando ya hace como 3 años la carrera de la parte de estadística, ya sea estadística uno para el cuarto año o estadística 2 para el quinto año, que también vamos a estar llevando juntos. Bueno, antes de comenzar tenemos que definir lo que viene a ser estadística. Y seguramente ustedes ya han escuchado lo que viene a ser la palabra estadística. La estadística es un método que enseña los procedimientos lógicos a seguir para observar, recolectar, organizar, presentar y analizar datos. Es decir, la estadística se utiliza de método científico para qué? Para recoger información, analizar, organizar, presentar y a partir de esos datos tomar una cierta conclusión. ¿Ok? ¿Y qué hacer con esas conclusiones? ¿A qué debemos llegar a ciertas conclusiones? Debemos llegar a tomar unas ciertas decisiones que sean razonables a un estudio. Entonces, la estadística es un método científico o es una herramienta científica de la investigación en donde se obtiene información, se analiza información, se organiza información. ¿Para qué? Para llegar a una cierta conclusión y de hecho de esa cierta conclusión tomar una cierta decisión estadística. La estadística puede ser una estadística descriptiva que nosotros vamos a estar tomando en este semestre, digamos así. Es la estadística en donde se toma una cierta muestra y se analiza en base a la muestra. No se quita conclusiones a partir de esa muestra. Entonces, la estadística descriptiva es para nosotros la estadística uno, la que vamos a estar desarrollando para este semestre. Es la estadística deductiva o también se le llama estadística descriptiva y se trabaja en base a una cierta muestra o a los datos obtenidos en una cierta muestra. Para el quinto año nosotros vamos a estar desarrollando lo que viene a ser estadística 2 y vamos a estar llevando ahí en práctica lo que viene a ser la estadística inductiva. Y la estadística inductiva es la estadística que parte de los datos tomados de una cierta muestra generalizando los resultados a una cierta población. ¿Ok? Partimos de lo particular a lo general, es decir, los datos tomados en base a una cierta muestra y generalizando los resultados a una población ya buscando tomar una cierta conclusión y tomar una cierta decisión estadística. También la estadística inductiva se divide en dos tipos o en dos grandes áreas, que sería la estadística aplicada y la estadística matemática. La estadística aplicada es la estadística, como su nombre dice, se aplica a ciertas áreas del conocimiento científico. Es decir, es la estadística que se aplica a la economía, a la psicología, a la sociología, a la biología, la medicina o lo que sea. Es la estadística que se aplica al área del conocimiento científico. En cambio, la estadística matemática es la estadística que utilizan las técnicas matemáticas. Es la estadística que utiliza técnicas matemáticas llegando así a método estadístico para obtener ciertos resultados estadísticos. En pocas palabras, la estadística matemática es aquella estadística que se aplica con técnicas de la matemática para llegar a un cierto resultado. Y la estadística aplicada es la estadística que se aplica a ciertas áreas del conocimiento científico, ya sea economía, filosofía, sociología o lo que sea. Muy bien. Para la estadística existen ciertos elementos. Las estadísticas, esos elementos podría ser la población. ¿Okay? Uno de los elementos, más bien dicho, es la población. Y cuando hablamos de población, que es lo primero que nos viene a la mente, individuos, conjunto de personas. Pero cuando hablamos de población dentro de la estadística no tenemos que centrarnos solamente en personas, también podemos considerar conjunto de animales, personas o máquinas sobre el cual se va a hacer un cierto estudio. ¿Ok? Entonces, ¿y cuáles son los elementos que forman, o más bien, los elementos que forman una población se le considera como individuos? Entonces, si yo digo, estoy interesado en conocer eh,
no sé, el tiempo de duración de el, el tiempo de duración de la vida media de un celular. Entonces es una máquina, ¿ok? Entonces el individuo podría considerarse un celular, en este caso de un conjunto de población que podría ser mil celulares o 100 celulares, lo que sea. Bueno, de la población se puede obtener una cierta muestra. La muestra es un conjunto de elementos o un conjunto de personas, objetos o individuos que se quita de una cierta población y que es representativa de ella. Al decir que es representativa, que toman las mismas características, los mismos eh, eh, elementos que representa a un conjunto de esa población. Cuando hablamos también de la muestra se puede hablar de ciertos individuos y ciertos individuos de la población o de la muestra tienen ciertos caracteres, que es otro elemento de la estadística, y esos caracteres entendemos como una noción común. Por ejemplo, si yo hablo de celulares, ¿cuáles podrían ser sus caracteres? Podría ser la memoria, el tiempo de duración del brillo del display o lo que sea. Entonces son caracteres. Y de los caracteres existen lo que se le llaman las variables. ¿Qué son las variables? Son los que se diferencia de un elemento de un individuo o un individuo de una población con respecto a otro individuo de otra población. Por ejemplo, si yo digo una persona tiene como variable estatura, entonces al decir variable su nombre lo dice, varía los datos. Una persona podría tener una estatura de 1,70 y otra persona podría tener una estatura de 1,75. Entonces hay una variación entre ellos. Entonces, ¿qué varía entre un elemento y otro elemento de una población o de una muestra? A eso se lo considera como variable. ¿Está bien? Y las variables se clasifican en dos tipos, la variable cualitativa o la variable cuantitativa. Cuando hablamos de cualitativa representa una cualidad y las cualidades pueden ser nominales o ordinales. Esto vamos a estar viendo en el siguiente ejemplo. Las nominales pueden ser dicotómicas o policotómicas, y en cuando hablamos de cantidad representa una variable cuantitativa que puede ser discreta o continua. Vamos por partes. Las variables cualitativas, como su nombre dice, representa una cierta cualidad o un cierto atributo de un individuo. Esta podría ser, por ejemplo, si yo tomo un cierto individuo, ¿qué cualidades podría tener ese individuo? Podría tener como cualidad color de cabello, preferencias deportivas, color de ojos. Son variables cualitativas, son atributos obtenidos de un cierto elemento. La variable cualitativa puede ser nominal o también puede ser ordinal. Nominal, cuando hablamos de nominal, son datos que se toman en forma desordenada, digamos así. Son cualidades tomadas en forma desordenada. Si yo digo, por ejemplo, color de cabello de alumnos de una cierta universidad, entonces podría ser, primero puede ser color rojo, color moreno, color trigueño, color negro, lo que sea. Entonces hay un cierto desorden. En este caso, cuando hay un cierto desorden, son variables nominales y son policotómicas en el sentido de que vienen a ser varios caracteres de un elemento de variable. ¿Okay? Son varios resultados que se toman en forma nominal. Cuando hablamos de dicotómicas, entonces son variables que representan a dos elementos. Por ejemplo, si hablamos de sexo, podría ser varón o mujer. ¿Okay? Son dos resultados. O está enfermo o está sano. Son dos resultados. No hay un valor intermedio entre ellos. En el caso de variables cualitativas ordinales, hay un cierto orden entre ellos. Hay un cierto grado de jerarquía entre ellos. Bueno, que vamos a estar viendo. Las variables cuantitativas son aquellas que representan una cierta cantidad y puede ser representada en forma numérica. ¿Okay? Entonces las variables cuantitativas pueden ser continuas o pueden ser discretas. Una variable cuantitativa continua son aquellas que admiten un cierto resultado dentro de un cierto rango.
Por ejemplo, el peso de una persona podría ser 50,3 kilogramos o 60,7 kilogramos. Es decir, cuando las variables arrojan un cierto resultado con decimales, por decir así, se le llama variables cuantitativas. Es cuantitativas, pero es continuas. Okay. Ahora, si los resultados arroja un valor exacto, no da un valor intermedio, se le llama variables cuantitativas, pero en este caso sería discreta. Por ejemplo, número de hijos en una familia. Una familia puede tener 3 hijos, 2 hijos, 5 hijos, pero no puede tener 3,5 hijos o 3,2 hijos. Por más pequeño que sea uno de los integrantes de los hijos, se le considera como un entero. En ese caso sería una variable discreta, cuantitativa, pero es discreta cuando arroja un valor exacto. Muy bien. Tipo de variables. Existe lo que son las escalas de medición. La escala de medición puede ser las escalas nominales, que se le divide, por ejemplo, en valores exactos o valores no exactos. Por ejemplo, escalas nominales podría ser el sexo, varón o mujer, grupo sanguíneo, puede tener varios resultados, 0 positivo, 0 negativo, RH positivo, lo que sea. Presencia o ausencia de una enfermedad puede ser o tiene o no tiene. A eso se le llama valores de escalas nominales. En cambio, existe la escala de valores ordinales, que hay una cierta jerarquía en grado. Es decir, por ejemplo, grado de eh, dolor máximo, por decir así, un grado alto, intermedio o grado inferior. O intensidad de hábito al tabaco, por ejemplo, puede ser máximo, intermedio o moderado o inferior. Es decir, hay hay un cierto orden entre ellos. Entonces, en ese caso llamamos que es ordinal. Hay un orden entre una cierta jerarquía. Bueno, tenemos acá una cierta lista de ejercicios que vamos a estar resolviendo juntos. Estos ejercicios me dice que quiere que escribamos al lado de cada una de ellas si los datos representan una variable discreta. Discreta es cuando es exacto, o es una variable continua cuando representa datos con comas. Por ejemplo, cantidad de acciones que se vende diariamente en una bolsa de valores es una variable discreta. ¿Por qué? Porque las acciones se venden por entero. Podría ser 2 acciones, 3 acciones, 7 acciones se vende, pero no 2,5 acciones. ¿Entiendes? Temperatura registrada cada media hora en un observatorio es una variable continua. ¿Por qué? Porque al hablar de temperatura podríamos decir, no sé, 23,5 grados Celsius o 27,3 grados Celsius. ¿Se entiende? Se da un resultado con coma, entonces se lo considera como una variable continua. Vida media de los tubos de televisión producida por una empresa podría ser una variable discreta. Cuando hablamos de variable discreta, un valor exacto. Y cuando decimos que la vida media que produce una empresa podría representarse por la cantidad de horas que dura esos tubos de televisión. Podría ser 5.000 horas, 4.500 horas, 3.700 horas, pero no nos va a darnos, por ejemplo, 3.753 horas, 7 minutos y tantos segundos. ¿Ok? Entonces, si en este caso consideramos como una variable discreta. Tiempo de descarga de un archivo en internet podría ser una variable cuantitativa, 3,5 horas, 2,5 horas, lo que sea. 7 minutos, 3 segundos, lo que sea. Censo anual de colegio de profesores es una variable discreta. ¿Por qué? Porque estamos contando la cantidad de profesores en un colegio de profesores. Tornillos, longitud de 1000 tornillos producidos por una empresa es una variable cuantitativa. ¿Por qué? Porque estamos midiendo la longitud de los tornillos. Podría ser 10,5 centímetros, 7,5 centímetros, 3,2 centímetros, lo que sea. Bueno, para el siguiente ejercicio nos dice que se hace un estudio sobre el color de ojo en una cierta clase de una universidad y se anotan los colores. Entonces, el primer alumno tiene un color marrón de ojo, ¿verdad? El siguiente tiene un color verde, el siguiente tiene color verde, el siguiente tiene color azul de ojo, el siguiente tiene color marrón de ojo y así sucesivamente.
Vamos a ver qué tipo de variable representa cada una de ellas. En este caso, el color de ojo de una persona podría ser representado un poco como una variable cualitativa o una variable cuantitativa. En este caso, color de ojo de una persona es cualidad o cantidad. Es una cualidad, ¿verdad? Color de ojo de una persona. Al decir las variables que es una variable cualitativa, podría ser nominal o podría ser ordinal. Cuando hablamos en este caso color de ojo, nominal es cuando los datos que se anotan en forma cualitativa vienen al azar, y ordinal podría ser que hay una jerarquía. Hay una jerarquía de por medio. En este caso no hay una jerarquía. El color de ojos de cierta persona no hay una jerarquía. En este caso sería nominal. Ok. Cuando hablamos de variables cualitativas, nominal podría ser dicotómicas, binarias o policotómicas. En este caso, dicotómicas son aquellas que arroja dos resultados. Como le dije, por ejemplo, sexo de una persona, o masculino o femenino, son dos resultados. Pero en este caso tenemos color marrón, color verde, color azul. Marrón, verde, azul. En este caso sería policotómica porque tenemos varias opciones. De estos mismos alumnos también a la vez se les pidió la estatura, ¿verdad? Tenemos 1,48, 1,56 y así sucesivamente. Estas son las estaturas. Bueno, vamos a ver. Las estaturas podría ser cualitativa o cuantitativa. ¿Qué representa esto? Una cualidad o una cantidad. En este caso son valores que se pueden medir. Representa una cantidad cuantitativa. Las cuantitativas pueden ser discretas o pueden ser continuas. En este caso, 1,48, 1,56 y así sucesivamente. Representa una variable discreta. Discreta es cuando hablamos de un valor exacto y continua es cuando arroja un resultado con decimal. En este caso sería una variable continua porque tenemos 1,60. Son valores intermedios en un cierto rango. Ok, bien sencillito es. Sencillito nuestra clase. Cualquier duda estamos a las órdenes.